bueno, vamos a dedicarle a esta jornada tratar de comprender. Hoy no vamos a profundizar en ninguna corriente de budismo. Me preguntaban algunos miembros de la asociación que están por aquí, algunas personas que también han platicado un poquito ahí al ingreso, ¿de qué corriente de budismo vamos a hablar? Pues la verdad que de todas y de ninguna. No vamos a profundizar en alguna en particular, sino que más bien vamos a tratar de entender cómo es que opera el budismo desde el punto de vista filosófico práctico. Ese es el cometido de esta pequeña ponencia. Hay un montón de datos que pudiéramos dar de budismo, de modelos de budismo, de prácticas de budismo, y solo para entrar en contexto quiero referir de dónde y por qué es que vamos a tocar este tema el día de hoy. Bueno, este modelo que estamos utilizando el día de hoy aquí de invitación a ustedes para que vengan a poder recibir esta que es una clase, no es una charla, no es una conferencia, sino que más bien es una clase del curso de primer nivel que tenemos en la asociación. Le llamamos clase abierta porque los miembros que están llevando en este momento primer nivel, que si la memoria no me falla, eres tú, ¿verdad? Tú estás en primer nivel, tú también. Y Yulisa, ¿qué se me hizo Yulisa? Tú estás en primer nivel. Ellas, que es la clase del día martes, hoy tocaba altura de materia budismo. Lo que hemos visto de recorrido hasta este momento en la clase de ética es un poco del concepto clásico de moral y ética. Se ha hecho un recorrido básico de algunas civilizaciones donde hemos visto el concepto de moral y ética. Hemos visto también en una altura de materia un par de temas a los que le llamamos vida moral, vida intelectual, cómo se contrapone esto de tener datos en la cabeza, pero a veces los datos no sirven de nada si las personas que los tienen no están bien del alma, no están bien de sus principios y valores. Un poco hemos hablado de la vida moral y la vida intelectual, hemos hablado del concepto de maestros y de maestros y eruditos, los intelectuales y los que viven la vida de manera práctica a través de las creencias y atributos. También hemos hablado de la idea de alumno y discípulo y de cómo los movimientos a lo largo de la historia, filosóficos, religiosos, políticos, artísticos, culturales, han tenido que sustentar la continuidad de los conocimientos en personas que se han tomado bien en serio el que lo que el maestro enseñe tiene que traspasar la barrera del tiempo y cascadearse y prolongarlo en el tiempo. Hemos visto algunas cosas a lo que se les llama también las tres virtudes del discípulo: investigación, devoción y servicio. Esto parte del contenido teorético. Hemos visto otro tema llamado Constitución Centenaria, la clave del 7, porque este número ha sido importante para las diferentes civilizaciones y culturas. Nos hemos asombrado un poco con el tema de la clave del 7, donde hemos dicho las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris, las 7 glándulas del sistema endocrino, los 7 músculos que revisten el corazón, los 7 días se creó la Tierra. O sea, el 7 va a ser un número mítico para muchas culturas y le hemos dedicado un poco de tiempo a la idea de también explicar cómo está construido el ser humano a través del concepto de la clave de 7. Y rápidamente hemos pasado también a ver un par de culturas ahí que nos han interesado. Hemos visto el concepto de la India milenaria, hemos hecho un recorrido rápido y hemos estudiado un libro antiguo de la India que nos va a interesar sobremanera, al que le llamamos el Bhagavad Gita. ¿Se acuerdan de esto? Los del primer nivel. Hemos visto ahí el elemento mítico de la guerra, hemos visto ahí estos famosos personajes de Arjuna, luchar contra Pandavas y Kauravas. Dicho sea de paso, para los que son fans de Star Wars está basado parte del concepto de la guerra de las galaxias en este libro que tiene miles de años de existir y donde vamos a ver toda la estructura de la formación de los aprendices y de los maestros a través de esta clave de la guerra. Este es un libro muy interesante, el Bhagavad Gita. Después del Gita hemos visto rápidamente un recorrido, nos hemos ido a Tíbet y ahí hemos estudiado otro libro que es La Voz del Silencio. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Y se ha hecho este recorrido de un libro que es budista, que tiene también muchos antecedentes históricos de Tíbet, y hemos llegado a la altura de materia donde vamos a ver hoy, eso es parte siempre del Bhagavad Gita, hoy vamos a ver algo
donde hemos llegado a la altura de materia de el concepto de budismo. Vamos a trabajar en esta idea. Entonces miren todo el recorrido histórico que hemos hecho a lo largo de este curso de primer nivel de la clase de ética. Todo lo que hemos estudiado en esta materia tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, y por eso es que le vamos a dedicar tiempo hoy a la visión filosófica del budismo, porque el budismo va a tener una capacidad práctica filosófica y tiene una particularidad muy interesante, es que tiene que ser totalmente pragmático, no le interesa teorizar mucho, y es lo que nos llama mucho y poderosamente la atención a través de todo el trasfondo que el budismo va a tener dentro de las culturas de índole oriental, y porque es que esta gente va a tener cánones de vida, de principios, normas y valores muy arraigados en el tema del budismo, y vamos a entender un poco esta visión oriental del modelo budista que iré explicando cuál es la diferencia entre esta idea de budismo religioso a una idea de budismo filosófico, que es como lo estudiamos nosotros. Entonces, el Buda, personaje histórico relevante, no tenemos ningún pueblo de Medio Oriente hasta Extremo Oriente que no tenga conceptos o premisas ligadas. ¿Qué tal? Adelante, bienvenido. ¿Ustedes van a dar la conferencia? Ellos nos van a demostrar cómo se sientan los budistas en la silla grande, o sea, les tocó la silla más grande, ¿verdad? Y bueno, vamos a partir de la primera premisa. El budismo no va a nacer como una religión, no es un modelo religioso. El budismo en su época primigenia se va a considerar un proceso filosófico para sobrellevar la vida. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, todos estos grandes maestros que ha tenido la humanidad, cuando los seguidores se ven tan impactados por el conocimiento, terminan formándose una religión. Y es importante, esto lo vemos en una materia que es más adelante, ya lo que pasa en primer nivel. En segundo nivel, cuando vemos un poquito de religiones comparadas, nos vamos a dar cuenta que estos maestros de la humanidad, Buda, Zoroastro, Quetzalcóatl, Jesucristo, Mahoma, Mitra, un montón de personajes, Hermes Trismegisto. Bueno, por allá atrás tenemos, sí, Rodrigo, te puedo pedir un favor, ¿me podés ayudar abriendo este portón para poner un par de sillas ahí? ¿Portón? Es que no se escucha. ¿No me escuchás? No, o sea, es que no se va a escuchar. Ah, pero me escuchamos. Pero para que sigan entrando por allá atrás, para poner un par de sillas por ahí. Vaya, entonces, escucha, estamos en la silla grande, se va toda la silla. Vaya, entonces miren qué interesante. Cuando estudiamos a estos maestros de la humanidad, yo les quiero pedir que tengan estas tres ópticas. En simbolismo teológico y en religiones comparadas, se estudia una cosa bien particular, es que cuando uno ve la vida de un maestro de la humanidad, de los que he mencionado, hay que tener tres variables que uno tiene que estudiar. Uno es el elemento histórico, es decir, tenemos datos de verdad en la historia, hay libros, hay antecedentes, hay algo que me dé a mí fundamento para decir este personaje existió. Es decir, vamos a buscar elementos históricos concretos, dónde nació, quién fueron su papá, en qué época nació, cuáles eran los entornos de ese momento, para ver si hay algo de conocimiento histórico. Ese va a ser uno. Luego vamos a tener que evaluar el antecedente mítico del personaje, y por eso voy a comenzar por aquí. Los antecedentes míticos están ligados a elementos fenoménicos del personaje. Todo lo que tiene que ver, digo yo, con efectos especiales desde que nace el personaje. Y vamos a encontrar, en el caso de Buda, elementos de índole así casi que copiados de otros personajes fundadores de religión, que se dice que cuando van a venir a la vida, como en el caso de Buda, la mamá tiene una visión, se le avisa que va a ser la madre de un gran personaje reformista, que su hijo va a ser un enviado que va a salvar a la humanidad, y entonces la madre le cuenta esto al papá del Buda, y desde el momento del nacimiento del muchacho se van a dar fenómenos inexplicables.
A eso le llamamos antecedentes míticos, todo lo que tiene que ver con cosas que están fuera de la lógica, lo que tiene que ver con milagros, lo que tiene que ver con fenómenos que el personaje hace, son elementos de índole mítico. Y por último vamos a tener el estudio de la mística del personaje, es decir, el mensaje que el personaje da, es decir, cuál es su causa, cuál va a ser su bandera de lucha, qué dijo, qué recomienda, cuáles son los consejos que él da. Eso tiene que ver con la mística que el personaje da. Entonces repito, son tres elementos: histórico, mítico y místico. La conferencia tiene algo de los tres, no podemos ahondar mucho porque nos interesa llegar un poco más al elemento de índole místico, que es lo práctico, lo que nos va a interesar. Vaya, entonces el Buda, este personaje, va a nacer en la India. Su verdadero nombre, el nombre que él tiene de nacimiento, era Siddhartha Gautama. Este concepto de Buda se va a traducir más o menos de la lengua sánscrita al castellano como el iniciado, el iluminado, el que ha alcanzado la gloria. Ese es el título que va a tener. Es un símil de lo que nosotros podemos tener en lengua judeocristiana o hebrea del concepto de Cristos. Cristos y Budas no son nombres, son calificativos de un ser humano que ha alcanzado un nivel de evolución muy grande, y por eso terminan llamándose Cristos o Budas. En las tradiciones orientales dicen los pueblos que son de los más antiguos del planeta que ha habido un montón de Budas, y del último que tenemos conciencia histórica es de Siddhartha Gautama, del cual la tradición lo hace a él indicar su nacimiento en un pueblo que se llamaba en ese entonces Kapilavastu. Era una provincia adinerada. Hoy este pueblito, Kapilavastu, forma parte de una pequeña comunidad al sur de Nepal. Nepal ha absorbido geográficamente esta región, y ahora el punto exacto donde nació el Buda está confundido en medio de orbes, de ciudades y de un montón de cosas donde es bien difícil encontrar geográficamente estos pueblos. Estamos hablando de un personaje que va a nacer más o menos por el año 650. Esto está en entredicho. Esto es curioso también porque siempre el nacimiento de un maestro de la humanidad no tenemos la fecha exacta. Algo pasa. Recuerden que cronológicamente nuestro calendario hace ver que Cristo nació 5 años antes de Cristo. Entonces tenemos un dato numérico ahí que está un poco confuso por la forma en la que se ordenan los calendarios después de un dictamen de un concilio del Vaticano. Y entonces esta forma de cuándo nació Buda, hay muchos historiadores que lo van a situar y dicen, miren, más o menos 625, 630 años antes de Cristo. Y es por eso que hay muchos antecedentes de índole histórico que se van a confundir un poco con el mito y la mística, pero que nos van a dar un par de elementos clave. Vaya, yo quiero compartir con ustedes un par de elementos que tengo incluido y que es lo que me interesa que se lleven hoy de esta pequeña charla. La parte fundamental de la vida del Buda va a radicar en dedicarle la mayor cantidad de tiempo y energía a tratar de entender qué es el dolor en el ser humano. Su misión, si lo queremos ver como una cosa bien concreta, es el sentido de mi vida, desde el punto de vista de Siddhartha Gautama, es entender para qué sirve el sufrimiento en el ser humano y tratar de detenerlo. Esa va a ser, miren qué bonita la lucha que tiene, ¿va? Miren el problema en el que se mete y dice, vaya, yo quiero entender qué es el dolor, yo quiero entender qué es el sufrimiento, y no voy a descansar hasta entender cómo se elimina el sufrimiento. Ese va a ser el regalo que él dice que le da a la humanidad, le va a dar la clave de aniquilación del dolor y del sufrimiento. Entonces, mucho del elemento del budismo, que es más considerado un sistema filosófico, va a tener dentro de su estructura de estudio algunos textos que hablan en forma filosófica, parabólica, y otros textos que tienen que ver con modelos de desarrollo psicológico. Para que miren que el concepto de psicología no es propio de las universidades ni de las cátedras universitarias, sino que van a ser en pueblos antiquísimos donde se dan claves de prácticas de psicología
Todo con el fin de poder entender móviles que me ayuden a mí a comprender cómo opera el dolor en mí. Y ese va a ser uno de los textos budistas más antiguos que todavía hoy se conservan en algunos lamasterios. Vaya, entonces vamos a tener un proceso donde hay que entender que el aprendizaje de Buda no se da de un golpe, sino que va a generar un modelo de búsqueda para tratar de entender cómo es que opera esto a lo que nosotros modernamente le llamamos la psique del ser humano, que es básicamente la forma en la que tú piensas y tu estado anímico. Vamos a tener ahí involucrados dos partes del ser humano, y es tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental. Cuando uno comprende estos dos vehículos, dicen los budistas, vas a poder resolver un montón de cosas de la vida. El propósito de las corrientes budistas así más antiguas dicen textualmente: el que domina su mente domina el universo. Cuando tú domines, seas capaz de dominar tu mente, vas a poder entender cómo funciona el universo. Se dice fácil, ¿eh? Pero es un reto que a saber cuánto tiempo y energía de la vida nos va a durar. Bueno, entonces, esta parte a la que le llamamos Nepal, por aquí al sur se encontraba Kapilavastu. Esta va a ser la zona donde se dice históricamente que el Buda va a nacer en el seno de una familia adinerada, es decir, aristócrata, pudiente. Este personaje va a ser el príncipe de Kapilavastu. Su padre va a ser un personaje que va a tener mucha relevancia, dictando un poco el destino de los pueblos de esta zona de la época. Entonces, estamos ante un elemento curioso, porque cuando uno piensa en el elemento budista clásico, uno mira gente sin posesiones materiales, donde la palabra clave, el desapego, va a generar una idea de que en la corriente budistas ortodoxas hay una renunciación a posesiones materiales. Miren qué curioso que el fundador del budismo era, digámoslo así, rico, era príncipe, era un rey. Y esto va a tener dos puntos de vista dentro de la corriente de estudio budista, porque nos va a dar dos aprendizajes, que es lo que quiero compartir a continuación. Entonces, el nacimiento del Tathagata, así se le reconoce. Estas palabras que ven ahí están en lengua de Pali antiguo y han migrado a otra lengua que todavía hoy se practica, que se llama sánscrito, y son calificativos que se le da al Buda. El Tathagata es uno de ellos. Algunos le llaman Nirvanakaya, el iniciado, el iluminado. Ese concepto está muy ligado a la tradición budista, sobre todo del sur de India. Y la parte mítica del nacimiento del Buda. Bueno, dicen que su mamá, miren qué interesante el nombre de esta señora, la mamá del Buda se llamaba Maya. Maya se traduce del sánscrito al español como la ilusión o el engaño. Es el nombre traducido de la madre, que algunos dicen que es curioso porque puede ser un nombre simbólico. Es el iniciado que nace de la ilusión, del engaño. Y mucho del concepto budista va a hablar sobre el elemento del Maya. Hay textos budistas que te hablan de Maya como la gran ilusión. Y a esta señora Maya se le va a aparecer en un sueño un elefante blanco. Para los indios el elefante es un ser sagrado. Y si el elefante blanco, estamos hablando de un mensajero de los dioses. Entonces a la madre del Buda se le aparece el elefante blanco en el sueño y le dice que va a engendrar a un sabio y a un salvador de la humanidad. Esta señora le cuenta esto a su esposo y el esposo se aterra y manda a llamar a un profeta. Llama a un profeta y le dice: mira, me ha dicho mi esposa que está embarazada de mi hijo, mi primogénito, pero me dice que él va a ser el salvador del mundo. Y entonces el profeta le dice: tienes dos opciones: o educar a un gran rey que siga tu tradición y extienda tu reino, o dejarlo libre para que salve a la humanidad. Y entonces decide engendrar a un rey. Y entonces la historia del nacimiento y los primeros años del Buda va a ser en un encierro. Él tenía prohibido salir del palacio. Él va a vivir engañado hasta entrada a la adolescencia, hasta los 17 años, dicen algunas tradiciones.
Curiosamente, cuando el Buda nace, dicen que su madre iba en caravana hacia el palacio y va a tener los dolores del parto en el camino. El elefante en el que la cargaba se dirige a un lugar boscoso. Dicen que literalmente la señora se acuesta debajo de un árbol y los árboles la cobijan. Y un montón de animales del bosque llegan a presenciar el parto. Y cuando el niño nace, sale de pie y dice míticamente que da 7 pasos en las direcciones cardinales. 7 pasos al norte, 7 al sur, 7 al este y 7 al oeste. Y nace hablando y le da las gracias a la mamá y le dice: madre, gracias por tenerme. Y luego cae en un sueño dormido y se va a comportar como un bebé. Esa es la parte mítica de la historia. Sí, entonces de esto se cuenta igual de Confucio, que nació y habían dragones vacunando en un pesebre de fuego. Esto se cuenta. Que siguen una estrella, que van en camellos y que le llegan incienso y mirra y que una vaquita, cuno. Eso siempre, siempre, todas las tradiciones de los libros antiguos te van a dar un dato mítico del personaje. Esto es lo curioso de estas cosas. Bueno, el Buda nace, el padre se encarga de que este niño no tenga contacto con el mundo exterior y desde su nacimiento va a pasar encerrado en el palacio. Este personaje se desarrolla como un niño normal, rico, adinerado. Va a ser un gran guerrero, un gran erudito. El papá se encarga de darle la mejor educación, pero llega un momento en el que el joven se revela y le dice: papá, ¿por qué tú no me dejas salir del palacio? ¿Qué pasa? Que yo no puedo conocer mi reino. Me dicen que yo voy a liderar un gran reino, pero no salgo del palacio. O sea, ¿de qué se trata esto? Y entonces el rey Suddhodana decide mandar a su hijo a que vea el reino, pero se va a encargar de pintarle un panorama hermoso del entorno. Esta es parte también del mito, donde las características y cualidades en las que vive el Buda en el palacio lo privaban de tener contacto con los viejos, con los enfermos, y no tenía conciencia de la muerte. Adentro del palacio esto estaba prohibido por el rey, por sugerencia del profeta, que le dice: mira, haz que tu hijo piense que el mundo es perfecto. Y entonces este niño, a lo largo de toda su infancia y la adolescencia, crece privado de ver aquellos elementos que suelen generar dolor en el ser humano. No hay un ser humano que no vaya a pasar por esas 3 cosas que están ahí. Y cada una de esas genera dolores, no solo físicos, hay dolores psíquicos y hay dolores emocionales. Y entonces el Buda, que crece viendo esto, bueno, la verdad es que no es Buda, sino que es Siddhartha, porque todavía no es Buda, no se ha iluminado, como dice la tradición, crece en un palacio donde no lo rodeaban ancianos, donde no habían personas enfermas y donde no había conciencia de la muerte. El muchacho pide salir del palacio y el rey le pone a uno de sus sirvientes para que lo escolte por una ruta definida donde el Buda va a pasar. El rey le dice a la gente de la comunidad que asista a la caravana, pero no quiere ver ni viejos ni enfermos ni nada desagradable en el entorno. Manda casi que a militarizar la comunidad y el Buda sale de paseo, pero todo lo ve bien chévere, bien bonito. Pero como el destino es un poco caprichoso, dicen que en medio de la caravana él se fija en un par de mendigos que se logran colar al desfile y los ve que están un poco enfermos y decrépitos. Y él le pregunta a su sirviente y le dice: ¿qué es eso? ¿Qué es ese tipo de ser humano que está aquí? Y entonces el sirviente, obedeciendo a su amo, le dice: mire, son mendigos. ¿Por qué se ven así? Es que están enfermos. ¿Enfermos? ¿Qué es eso? ¿Qué es la enfermedad? Ah, mira, y él le explica: mira, no hay nadie en esta vida que no vaya a pasar por un proceso de enfermedad. ¿Qué genera la enfermedad? Dice Buda. Y entonces dice el mito que él abandona la caravana y se filtra y hace un recorrido por los lugares más empobrecidos de Kapilavastu. En ese recorrido él va a encontrar gente vieja, va a encontrar gente enferma y va a presenciar un proceso de muerte y cremación. Ese es el punto donde él se da cuenta que ha vivido engañado toda su vida, rodeado solo de la parte de la historia bonita. Él
dice, ¿cómo me privaron de eso? Porque mi papá no me ha dicho esto. Y entonces el sirviente le dice, tu papá te quiere mucho y él ha preferido que no tengas contacto con cosas que saben que te van a dar tristeza. Él regresa al palacio, le reclama a su papá y le dice que él se va a ir del palacio, que él quiere entender por qué el mundo es así. El papá se lo prohíbe y le dice, tú tienes prohibido salir de aquí. Además, miren qué interesante, te has casado y ha nacido hoy tu hijo, hoy ha dado a luz tu esposa. Y la tradición mítica le va a dar un nombre al hijo de Siddhartha también muy curioso, le va a poner Raula o Rayula, que se traduce como cadena. Esa es la etimología de Rayula, es cadena. Entonces imagínense que el hijo de él se va a llamar cadena, algo que lo ata, algo que lo limita. Y entonces, esa noche dicen el mito que una niebla invade el palacio y todos los guardias se duermen. Siddhartha sale del palacio, deja su ropa, su túnica, cambia su túnica de seda con la de un mendigo harapiento, renuncia a todas sus posesiones materiales y decide ahora vivir en el otro extremo de la vida, es decir, en la total bendicidad. Él va a tener un proceso de pasar de la riqueza al otro extremo de la balanza, que es la total bendicidad. Este término en la India se le llama ascetas. El ascetismo son estas prácticas extremas del dominio del cuerpo, donde no se come, donde se está meditando, donde te alimentas de la hoja que te cae en la pierna y eso comes. Y tu nivel de concentración y de dominio del físico y permanecer en posiciones muy duras es parte de la práctica del dominio de la personalidad. Siddhartha se va a encontrar con 3 maestros ascetas y él dice, mire, yo quiero ser aprendiz suyo, enséñenme. Y él le dice, pero vos sos un príncipe que estás haciendo aquí, riquillo, ¿por qué te pasa? ¿Estás loco? Y él dice, no, yo quiero ser su discípulo, quiero que me enseñen, porque vengo de una vida donde he tenido todo y yo quiero entender qué es esto del dolor. Porque me ha causado dolor ver las condiciones del ser humano. Él se mete de asceta con estos aprendices y logra superar el nivel de ascetismo que tenían los más antiguos, pero él se da cuenta de que esto no es suficiente para entender cómo funciona el ser humano. Y entonces dicen la tradición que en un momento en el que él ya estaba casi muriendo de inanición, de lo delgado que estaba, en harapos, sucio, como totalmente dejado de la vida civilizada, dice que cuando él se disponía a beber algo de agua del río, iba a una balsa donde iba el padre con su hijita y le iba enseñando a tocar un instrumento indio que se llama laúd. Y entonces el padre le dice a su hija literalmente, coloca y tensa bien la cuerda. Si la cuerda está muy floja, no suena. Si la cuerda está muy densa, cuando la jales se va a romper. Y como dice la tradición filosófica, ahí le cayó el 20 al Buda. Es decir, él entendió que en ninguno de los dos extremos va a encontrar la verdad del recorrido de la vida. Esta es una clave muy importante del budismo, porque el budismo propone nunca los extremos. Ni la opulencia fastuosa que me hace a mí olvidarme de los más necesitados, ni la extrema necesidad que me hace a mí esperar que alguien me alimente, me cuide y me dé todo. Él dice no, tiene que haber un justo medio donde uno camine de manera equilibrada sin estar siendo tentado ni caer en los extremos. El budismo va a proponer esto. No hay una corriente budista que no hable del concepto budista de el justo medio. Es el punto exacto donde uno tiene balance de la vida, donde tú sabes que no vives en ningún extremo, donde no le das el extremo al cuerpo de los placeres, donde ellos dicen voy a comer lo necesario, voy a dormir lo necesario, ni más ni menos, porque ese es el justo medio. Voy a darle a mi mente lo que necesita, a mi emoción lo que necesite. Al buscar, dice él, el justo medio no es el mismo para todos. Cada quien tenemos un punto de equilibrio de la vida donde vamos a empezar a sobrellevarla de manera controlada. Si te tiras a un extremo, lo más probable dice que termines mal, porque vas a volverte un inconsciente y probablemente antagónico, peleado con los que están al otro lado. ¿Me van siguiendo con la idea? Esto es una premisa budista práctica bien curiosa, porque esa propuesta que habla del justo medio tiene que ver con eso
que es una frase clásica del budismo, que habla de que solo el sendero del medio concuerda con el sendero de la ley, que los seres humanos despiertos buscan caminar en un punto de equilibrio donde no pasen penurias, pero tampoco caiga en un nivel de sobreconsentimiento de mí mismo, porque uno te destempla, te vuelve muy cómodo, frágil, y el otro te vuelve un insensible, te vuelve un bárbaro. Y eso dice, en ningún punto de la vida te va a servir vivir en los extremos. Así que esa parte de la ley del medio, la senda del medio, tiene unos nombres bien curiosos. Vamos a tener aquí el concepto de defecto y el exceso. Estos van a ser los extremos. Y al punto, el budismo, donde vivimos en equilibrio, le va a llamar la virtud. Solo los virtuosos tienen equilibrio. Si una persona que no tiene virtudes, probablemente esté viviendo en los extremos. Esto en sánscrito va a tener dos nombres bien curiosos que aparecen en los textos budistas. Los excesos se van a conocer como rajas. Rajas, ser rayásico, dicen ellos, es una persona que todo lo hace excesivamente. Come en exceso, duerme en exceso, se cuida en exceso, todo es sobreabundante. Se tiene demasiado, dice el cuerpo de deseo, desea mucho. Y el otro extremo le va a llamar tamas, tamásico. Las personas tamásicos son las personas que tienen poco o nada, donde están imposibilitados para generar para otros. Esta es la parte interesante, porque el budismo dice que en este punto, miren qué bonito, esta palabra es clave también, sattva es equilibrio, este es el justo medio. Sattva se va a traducir con el elemento de la virtud. Cuando se habla del Buda, miren qué interesante, al Buda se le conoce en algunos textos como el Bodhisattva, el ser humano que ha alcanzado el equilibrio desde el punto de vista simbólico de la tradición. Vivir en cualquiera de estos elementos, dice, no es sostenible, tarde o temprano vas a reventar. O revientas tú solo porque implosiona o explosiona, o el entorno va a ser y se va a encargar de pasarte la factura. Entonces, vamos a tener aquí algunos ejemplos. Miren, el exceso, una persona pródigo. Esto se va a traducir en buen catracho como botarata, despilfarrador, alguien que no tiene conciencia de guardar, de ahorro. A eso le vamos a llamar rayas, donde estamos en el exceso. Y el defecto va a ser lo contrario, tacaño, agarrado, donde uno dice, no se le cae pero ni un 20 este chamaco, qué bárbaro. No se come un mínimo por no pelarlo y botar la concha. Dice, qué bárbaro, de tacaño no es. Miren esta, exceso, vivir la vida loca, vivir el full desorden, llegar a cierta edad y pensar que la vida sigue siendo un desorden, no hay responsabilidades. Y el otro, el mojigato, el puritano que dice, no bebo agua si no es mineral porque es sano. Es el otro extremo. Dice, ninguno es bueno. La virtud, ¿cuál va a ser la generosidad? Si contraponemos el botarata con el tacaño, dice, ¿cuál es el punto medio? El generoso. Es la persona que no tiene ningún problema de dar, pero tampoco está despilfarrando, pensando que toda la vida va a tener los recursos instalados como los tiene ahora. ¿Cuál será el mundo sattva para la vida y la vida loca y el mojigato? La templanza. Es el que no llega a un exceso y dice, no, yo ya bebí suficiente, gracias. Yo con 2 tragos no más. Yo ya es tarde, no, ya, pero ya estuvo, ya terminó el reloj, ya, a mi casa. Ese es el sattva, el que dice, yo me gobierno a mí mismo, yo sé cuánto comer, ya, ¿querés más? No, ya estoy lleno, gracias. Pero mira, no, ya, es demasiado. Cuando uno dice, meto la conciencia y decir, de verdad mi cuerpo necesita todo esto. Y vas a ver que tu mente te va a decir, no lo necesitaba. Entonces cuando trabajas en piloto automático, en los excesos, es que, dice ellos, miren esta palabra, dicen ellos, el camamanas se apaga, es decir, tu mente, tu intelecto se apagó acá. Y aquí, el templado dice, me puedo permitir hoy tomarme algo para nada. Esto no va a dar daño, no me voy a volver loco por consumir moderadamente esto. Y estoy hablando de todo, ¿ah? Estamos hablando de azúcar, estamos hablando de carne, estamos hablando de algo que uno dice, lo voy a manejar de manera equilibrada, sin hacer que la balanza se vaya a los extremos. Este va a ser el principio de
el concepto de la búsqueda del budismo es una persona que vive de manera equilibrada en la vida, coherente, totalmente en un balance donde no vas a ver una persona pendular. Él decía esto, que los seres humanos somos pendulares. Tocas este punto aquí y automáticamente querés estar donde, acá. Y las personas que viven acá, dicen, llega un momento en que pierden lo que está acá, la vida se vuelve fatalista y se vienen por acá. Estos que están aquí mantienen conciencia y coherencia en el equilibrio del recorrido de la vida. Vaya, entonces, el exceso está muy ligado al tema de los placeres y el defecto está ligado al elemento del dolor. Esta es la parte que me va a interesar mucho de decir. Vale, entonces, esto que les acabo de mostrar se conoce en budismo como los tres gunas. Los tres gunas. Donde estas gunas, que es rayas, sattva y tamas, van a ser los extremos de los cuales todos tenemos acceso. Dicen, la vida te presenta las oportunidades. Tú dices dónde vas a estar en algún momento. Esa coherencia de tener estos, dicen, son las pruebas de la vida donde a veces vas a caer en un momento sattva, a veces te mueves a rayas y a veces te mueves a tamas. ¿Cómo vuelves a sattva? Va a ser el truco de la persona que está coherentemente buscando el equilibrio. Rayas, exceso, pasión, y el sattva, el justo medio, luz, verdad, estabilidad, felicidad. Van a ser algunas de las traducciones que le da el budismo a esta palabra tan caprichosa. Vaya, entonces ahora vamos a entrar en materia de lo que más me importa de la clase. Cuando el Buda logra entender esa coherencia de buscar y dice, o sea que la cuerda no puede estar tan tensa porque se revienta, ni puede estar tan floja porque no va a hacer música. Él dice, ya entendí, no tengo que ser un príncipe del palacio, pero no tengo que ser un mendigo. Ya vi que la forma de encontrar la cura al dolor no la voy a tener aquí echado en harapos pensando que me va a caer el nirvana del cielo. Cuando él entiende eso, dice la tradición que se va a abrir la puerta al budado. Y entonces ahora él va a entender una cosa. Dice, ok, la senda que conduce a la felicidad va a ser entender qué es el dolor del ser humano. Y entonces, primera premisa, vamos a hablar de la causa del dolor. El Buda va a hablar de las 4 nobles verdades y del noble óptuple sendero. Esa es una clave del budismo clásico. Entonces miren qué es esto. A ver, cuando en la corriente budista uno dice, vaya, vamos a entender una cosa. Miren esta frase que es budista clásica. Dice el Buda, el ser humano tiene 2 formas para alcanzar su máximo desarrollo. Esa capacidad de trascender como seres humanos, dice, solo tiene 2 vías para nosotros. Los simples mortales tenemos 2 opciones. Dice, número 1, opción inteligente. Las personas que evolucionan a ser mejores seres humanos a través de la conciencia. Es decir, conscientemente me muevo hacia sattva. Yo voy a decidir conscientemente buscar el equilibrio de la vida. Opción número 2, por dolor. Es decir, el ser humano cambia a través de los trancazos que le pega la vida a uno. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál creen que es la más popular entre nosotros? Así ¿por qué creen que cambiamos a veces? Por dolor. Es decir, y esta frase budista, miren qué bonito, decía el Buda, el dolor es vehículo de conciencia. Si algo te duele, lo que está haciendo es dándote un coscorrón para entender, ¿y por qué me duele? El dolor es vehículo de conciencia. Cuando uno entiende que el sufrimiento, los problemas, las angustias, lo que te están dando es un mensaje para ponerte alerta y decir qué tengo yo que aprender o corregir para volver a sattva. Esta es una clave. Si estás sufriendo o adoleciendo de algo, es que te has ido a uno de los extremos. A sattva, perdón, a rayas o a tamas. Y entonces decir, ok, tengo que volver al centro. Porque esta factura que me está pasando la vida, esta angustia, este malestar, que no solo es físico, es algo que tengo que aprender. Funciona un poco como el símil del dolor de muela. ¿Por qué nos duelen las muelas? ¿Ustedes saben alguien? ¿Hay algún odontólogo aquí? No hay, no les creo. Solo que me dicen que no hay abogados. También no les creo. Abogados. Miren qué interesante. Si tuviéramos que pensar, ¿por qué nos duelen las muelas, doctora? ¿Para qué sirve un dolor de muela? Porque tenemos caries. Y entonces, pero si me duele,
doctora, mira, no, fíjate que no aguanto, pues. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el dolor? Para darte cuenta de que hay algo malo. Y entonces, Necesitas hacerlo. para sacarlo, para salvarla. Uno dice, si la muela no doliera, mira, cuéntate, ve una muela, se me cae una muela. Si algo no doliera, esto es un fenómeno fisiológico. Cuando empezamos a tener, me duele, algo pasó, como que tengo que poner la atención a esto. Y entonces el llamado de la alerta es, préstame atención. Y entonces, miren qué curioso. A ver, ¿cuántos de ustedes le han dedicado tiempo estos últimos 3 meses al dedo meñique del pie derecho? ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste, voy a ver mi dedo del pie derecho? Levanten la mano los que le dedicaron los últimos 3 meses, ¿no que no acuerdan? Tú sí, ¿cuándo? Hoy, ayer. Miren, solo tienen que levantarse mañana temprano, a oscuras, rápido, porque te dejes bus, y pegarte en la pata de la cama, en el dedo meñique del pie izquierdo, o derecho, y vas a ver que ahí vas a andar todo el día con la mente doble. No, espérate, no, permiso. No pasamos. Y uno dice, ¿por qué me estoy acordando de esto ahorita si tengo ni acordaba que tenía dedo meñique yo? Solo te tiene que doler algo para que la mente se vaya para dónde. Para ahí, pues. Y entonces uno dice, yo no andaba pensando en el dedo meñique, ni me acordaba del dedo meñique. Pero cuando piensas a tener pequeños dolores, vas a ver que tu mente, tu conciencia, se va a ir a aquello que te duele. Funciona así en toda la vida. Tu pareja, las materias de la U, una enfermedad, una deuda, un sueño, una angustia, un fracaso, una decepción. Uno dice, estoy pasando mal, y vas a ver que toda tu vida, en ese proceso de dolor, tu mente va a estar en el problema. ¿O no? ¿No le parece lógico? Y entonces ahí es donde la frase dice, es que el dolor es vehículo de conciencia. No eras consciente de eso. Ahora que te está doliendo, estás pendiente del asunto. Este elemento es clave. Y entonces él dice lo siguiente, la causa del dolor. Aquí viene la parte bonita, miren esta onda. ¿Qué nos produce dolor? Los budistas van a hablar de una palabra genial, que para mí me dice, a mí cuando me dieron esta clase nunca se me va a olvidar. Hace como 12 años que me dieron esta clase a mí, y mi instructor me dijo, mira esta idea sencilla, no necesitas ser budista para creer en esto. La causa del dolor, dicen ellos, es el apego. Dime tú a qué estás apegado y te voy a decir cuánto vas a sufrir. Hagamos un experimento. Si yo les dijera que yo estoy apegado a este marcador y que este marcador me hace feliz, díganme las posibles causas que me van a hacer sufrir a mí. Número 1, que se pierda, se lo roben, o que algún día va a dejar de tintar. Y entonces cuando esta cosa a la que estoy apegado deja de existir, ¿qué pasa? Sufro. Dice, no hay nada que te va a hacer sufrir más en la vida que estar apegado. Los apegos de cualquier índole, material, emocional. Hay gente que está apegada intelectualmente a algo, que cree muy fuertemente, hasta que te das cuenta que todo eso que creíste era paja. ¿Cómo viví toda mi vida creyendo? Pues no, lo siento, pues estabas perdido. Andaba más perdido que el papá de Telémaco. Perdido nada. Si estás apegado a una persona, solo se tiene que ir a esa persona y ya va a ver cuándo la va a pasar. Si estás apegado, te pueden hacer este experimento y dicen, estamos condenados. Entre más apegos tenemos, dicen, más vas a sufrir. Vamos a poner una paradoja, vamos a ver si ustedes, yo sé que esto nunca les ha pasado a ustedes. ¿Alguna vez han pasado por un centro comercial, una tienda, un lugar, pasan por una vitrina y ven eso y dicen, qué chévere está esto? Y uno hasta se pega así en la vitrina y dice, qué bonito, yo quiero eso que está ahí. Yo quiero eso que está ahí. Y uno mira el precio y no lo tengo. Saca la cartera y no, eso está, la luz. Y uno lo voltea a ver y dice, pero algún día va a ser mío. Voy a ahorrar, ya vamos a ver. Y uno hasta pasa seguido por el lugar. Y uno dice, todavía está ahí, ya va a ver, 2 meses más. Y uno pasa y lo voltea a ver y dice, algún día me voy a comprar ese chunche, ese carro, esa casa. Algún día voy a tener ese título, cuando lo tenga voy a estar feliz, mano. Y llega el día donde uno dice, hoy sí, aquí está, voy para la tienda. Llegas a la tienda, lo compras y uno sale diciendo, lo logré. Uno va feliz con el chunche que tanto quería, ¿sí o no?
Y uno anda por la vida diciendo, mira lo que me compré. ¡Ey, qué bonito! Enseña, no, sí, ¿qué onda? No, papá, es duro para esto. No tenés idea cómo me he tocado la paja para tener esto. Mira, qué bonito. Y todo el mundo, ¡ey, enseñame, qué bonito! Y uno llega a la casa, lo tenés a la vista, el chunche, y dice, es que está bueno loca. Pero después de una semana ya no está tan alegre. Ya uno mira el chunche y dice, sí, me gusta, estoy contento, pero como que ya no hay magia entre nosotros, ¿no? Ya, el chunche y yo ya no. Y entonces uno llega un momento en que aquella cosa que tú pensabas que cuando la tuvieras ibas a ser feliz, ahí anda rodando por la casa. Nunca le ha pasado. Yo platico esto con mis compañeras de universidad. Me reúno con ellos y nos reímos. Y le decía, con los que son un poco más despiertos de la vida, ¿va? Porque hay unos que están un poco, como decimos en Honduras, en modo turunca, ¿va? O sea, no, muy despiertos, ¿va? Y entonces yo le digo, mira, ¿y vos te imaginaste cuando estudiábamos que cuando fuéramos ingenieros íbamos a ser felices? Digo, sí, yo juré que cuando me graduara, ahí mi vida iba a estar resuelta. ¿Y cómo te va? ¿Y a vos? Y tú no me has resuelto nada, digo, tengo un problema que no tiene nada que ver con el título. Estoy poniendo una cosa de índole de un apego mental, donde uno dice, cuando yo tenga esto, cuando yo lea esto, cuando yo viaje y haga esto, pues ahí voy a ser feliz. Y lo curioso es que el budismo dice que los apegos generan apegos. Cuando este chunche que soñabas, que te iba a hacer feliz, ya no te hace feliz, ¿qué hacemos? Buscamos otro. No, es que este no era el otro que está ahí, este era el correcto. Y entonces miren qué curioso, dice, el budismo dice, apegos hay en todos los planos. Hay apegos materiales, hay apegos emocionales con gente, hay apegos intelectuales. Solo tenés que quitar el apego de tu vida y vas a dejar de sufrir. Entonces, cuando alguien no está pegado a nada, dice, nada le duele. Cuando entiende que todo es transitorio y efímero, que nada es tuyo, dice, ahí vas a dejar de sufrir, porque te das cuenta de que es un poco el engaño de Maya, dicen ellos. Por eso él le llama ilusión al concepto. La gente vive ilusionada con cosas que pensamos que nos van a hacer felices. Entonces, los apegos, estos tres elementos, las cuatro nobles verdades, hay que entender, miren esta otra cosa bonita. El dolor existe, es inevitable, algo te va a doler en la vida. Miren esta frase budista. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia en que te duela a sufrir? ¿Cuál? ¿Cómo es el tiempo del sufrimiento? Prolongado. Es decir, te va a doler, pero tú decides si estás degustando el dolor y te enquilosas en el dolor. Y uno dice, es que esto no me puedo. Yo antes era power, yo antes tenía pelo, ya no tengo pelo. Y entonces dice, algo te va a doler, pero tú decides si degustas el dolor y eso se vuelve sufrimiento. El sufrimiento es la perpetuación del dolor en periodos de tiempo largo. Por eso es que personas, voy a poner ejemplos sin ánimo de ser así muy, ¿verdad? Una persona que vive permanentemente sufriendo o degustando de la tristeza, esto tiene un nombre clínico, ¿verdad? Se llama depresión. Lo que hace es degustar del dolor. Está vitaminando el dolor para que se interne más y entonces va a sufrir más. Esa es la lógica del principio. Entonces el budismo lo que dice es, desde que nacemos la vida va a ser un dolor, algo te va a generar angustia, esto es normal. Evitar el dolor es fantasía, no hay forma. Lo que podemos hacer es regular la intensidad del dolor y aprender del dolor. Es entender que un mensaje me está mandando la vida a través de eso que ahora me duele y que probablemente si logramos encontrar la clave del aprendizaje va a llegar un momento en que vas a aprender la experiencia y el dolor se va, se abandona. El dolor y el placer son parte de la vida, pero ambos no son duraderos. Aquí está el otro extremo, la otra cara de la moneda es aquellos elementos ligados al placer tarde o temprano te pueden generar dolor, entonces son complementarios y ninguno de ellos es permanente. El dolor y el placer tarde o temprano desaparecen. Por mucho que tratemos de evitar el dolor, tarde o temprano vamos a sufrir. Y mientras la esencia del ser, el espíritu, esté en el plano físico, será afectado por el dolor. Es decir, este envase al que le llamamos cuerpo, que es el sustento
material del espíritu genera también que el espíritu a través del cuerpo tenga aprendizajes, y esos aprendizajes van a ser de alguna manera dolorosos. Vale, entonces vamos a la segunda noble dolor. La causa del dolor, lo hemos dicho, el apego. Me he adelantado un poco para avanzar en la clase, y hay que tener, miren qué interesante está este concepto de filosofía práctica. Si somos filósofos prácticos, deberíamos de tomarnos un tiempo para hacer esto. Miren, si a ustedes les tocara hacer una lista de apego en este momento en la vida, ¿a qué cosas estarían apegados? Algo que uno dice, si esto me falta, voy a sufrir. Uy, ahorita que me quiten esto, no va a ser duro. Piensen en sus apegos. Esto lo vamos a hacer aquí y lo vamos a compartir. Esto es un proceso, porque este curso de Vivir con Filosofía trata de buscar tarea práctica. Primera tarea práctica es saber que si estás apegado, vas a sufrir. Cuando pierdas eso a lo que estás apegado. Y número 2, tratar de pensar un poco de manera psicológica de dónde me nace la idea de este apego. Porque una cosa es decir, yo estoy apegado a esta cosa, a este chunche. La otra cosa es pensar, ¿y de dónde me nace la idea de que esto es valioso? ¿Por qué pienso yo que esto es fundamental para hacerme feliz? Cuando se tienen esos dos elementos, vamos a encontrar la clave de la causa de nuestros posibles dolores futuros o permanentes. Y vamos con la tercera noble verdad, la cesación del dolor. Él dice 4 nobles verdades. 1, el dolor existe, inevitable. 2, la causa del dolor es el apego, esa es la segunda noble verdad budista. Y número 3, hay formas de frenar el dolor. El dolor se puede parar. ¿Cómo se genera esto? Bueno, lo que va a proponer el budismo es una cosa que le llama la vía para cesar el dolor. Y esto tiene que ver con la persona que va a tratar de generar formas de vida donde vamos a regirnos en el equilibrio. Vamos a estructurar la vida en función del equilibrio. Pero no va a ser un equilibrio teórico. Él nos va a dar algo bien curioso. De las 4 nobles verdades van a ser otro concepto budista que se llama el noble óptuple sendero, que es la vía de cesar el dolor. Entonces, es esta aquí, miren, la senda que conduce a la cesación del dolor, 4ª noble verdad. Y lo voy a explicar así un poco de manera rápida. Miren esta cosa, solo para compartir un poco más de datos de la ideología budista. Los budistas no creen en una fe ciega. Dicen ellos que tu mente tiene que entender algo para que tenga fuerza en uno. Si no tiene lógica, dicen ellos, no sirve. Si tu mente no lo cree y tu sentido lógico, racional no lo cree, entonces no vas a poder generar formas de comportamiento de vida equilibrada. Ellos tienen como premisa en que la solución a los problemas de la humanidad están dentro del ser humano, no afuera. Por eso es que habla mucho del concepto de vida interior, meditación, ve hacia adentro, busque la causa, el origen de las cosas, búsquelo dentro suyo, no busque la respuesta muy afuera, sino que vaya al origen del asunto. Y esa forma de vida interesante va a tener estas 3 premisas: sabiduría, práctica de la virtud y meditar. Meditar no solo se va a interpretar con sentarse en el suelo, en Padmasana, sino que la meditación se propone a través de una idea que quiero entender. Para meditar hay que entender o tratar de entender una idea muy fuerte. No se medita en blanco, uno tiene una idea, algo que te está dando vueltas en la cabeza y uno dice, sobre esto voy a reflexionar. Voy a poner un ejemplo. El dolor es vehículo de conciencia. En eso podríamos tener largas horas de meditación, donde uno dice, ok, ¿cómo me pega eso a mí? ¿Cómo me afecta esta idea a mí? ¿Qué tengo que sacar de esta idea en mí? Y aquí el noble óptuple sendero, que va a tener 8 pasos, por eso se llama óptuple. Él dice que un ser humano que va a vivir en sattva necesita 8 cosas.
El noble óctuple sendero es un mecanismo para dosificar el impacto que pueda generar el dolor en nuestras vidas y así evitar que este nos paralice. Depresión, amargura, trauma. Cuando el dolor rebalsa la capacidad de dominio, vamos a tener personas limitadas y dependientes de otros. Y esos 8 pasos que propone el Buda nos van a permitir contemplar y comprender que el dolor es parte natural de la existencia humana. Vamos a pasar al noble óctuple sendero. Número 1, rectas opiniones. Es elegir la forma en la que yo voy a vertir mis creencias, pero sustentadas en verdades y virtudes. No para difamar, no para atacar. Miren, es curioso, estamos ante un modelo religioso que es el único que no se ha teñido de sangre la mano en el planeta. Un budista lo pueden estar matando y él no va a meter, jamás va a herir a un ser humano. Es la única religión que no propone fe ciega ni aceptación en el planeta y nos parece sospechoso y raro que los países más poblados de Extremo Oriente tengan como canon principal las corrientes budistas. Japón, Tailandia, China, Tíbet, Corea, todos estos países de Extremo Oriente van a ser un germinadero de la ideología budista por la practicidad que ya tiene. Y el concepto de las rectas opiniones genera que las personas tengan, lo voy a decir simbólicamente, un filtro aquí adentro antes de opinar. Esto que voy a decir sirve para algo, enriquece a alguien, genera cosas buenas para otros. Si la respuesta es no, no lo digas. No sirve de nada. Segundo receta no otro sendero. Rectas intenciones, es decir, que lo que tú vas a hacer esté sustentado en virtudes. Donde tú digas, ¿cuál es la intención de esta acción que voy a hacer? ¿A quién beneficia? ¿Gana alguien con esto que hago? ¿O solo gano yo? Yo haría esto si me estuviera viendo alguien que respeto mucho. Si la respuesta es no, no lo hagas. Miren qué interesante. No viertas opiniones tóxicas. No tengas intenciones nocivas para con los demás ni para con el entorno. Rectas palabras. Aquí viene de lo que vamos a decir. De que lo que digamos, lo que pronunciemos, lo que hablemos con algo sirva para enriquecer a los demás, para sacar lo mejor de los demás y no para dañar o herir o ofender a los demás. Recta conducta, que el comportamiento sea vertido en base a tus creencias. Esto es curioso porque había una tratadista rusa que de hecho estudió y va a traer algunos tratados budistas a Occidente, los va a traducir del sánscrito a lengua inglesa y posteriormente al español. Él tenía una frase bien bonita, decía: honra las virtudes con la práctica. Honra el conocimiento con la práctica, no con el conocimiento. Saber las cosas no garantiza nada, practicarlo es lo que sabes, que el conocimiento está vivo en uno. Y entonces pasaríamos de ser teóricos a ser personas prácticas. Número 5, rectos medios de vida. Miren que está bueno está esto. Miren, rectos medios de vida, es que la forma en la que generamos nuestro sustento sea digna, sin dañar a otros. Que la actividad con la que tú llevas comida a tu mesa, tu techo, tu casa, tu alimentación, sea honorable, donde no estés generando ganancia, alimento, riqueza, opulencia, sustentado en cosas ilegales o que dañen a otros. Rectos medios de vida. Número 6. Recto esfuerzo. Es decir, hacer saber que para tener éxito en la vida vamos a tener que esforzarnos. Y que tú sientas que el recorrido de tu vida ha sido porque uno lo forjó y no porque estuvimos esperando que alguien nos resolviera la vida a nosotros mismos. Y por último, rectas, atención, miren, este es buenísimo. Lo voy a decir una palabra que me gusta mucho, porque está de moda. Es dejar de andar haciendo la auditoría de la vida de los demás y auditar la tuya. ¿Por qué uso la palabra auditoría? Pongámonos así exquisito. Cuando uno piensa en una auditoría, ¿qué viene a tu mente? Es decir, hoy llega el auditor aquí, hoy vamos a venir a auditarnos. ¿Qué significa esta palabra?
Perdón. Entonces, hay dos posibilidades. Posibilidad 1. Que estemos bien nítidos, power. Que seamos químicamente puros. No somos químicamente puros. No lo creo. Posibilidad número 2, que el auditor diga, hey, aquí hay algo que no está bien. Algo aquí está mal, algo falta. Algo no estamos dentro de lo cabal. Y entonces la auditoría, ¿por qué no digo yo revisarse? Porque revisarse no sirve. Auditarse dice, yo me revisé y ya me dijeron que tengo que arreglar algo. Eso genera la auditoría, es decir, tengo que cambiar algo. Entonces, este último paso va a ser manejar a la defensiva. Es dejar de estar viendo el entorno, qué tiene el otro, los defectos del otro, la cosa del otro, y decir, vaya, ya está bien, ahora voy para acá. Me voy a ver a mí mismo. Y voy a estar atento a lo que el mundo me genere, porque para todas las corrientes budistas, ya sean Zen, Nichiren, Rinpoche, Mahayana, Chen, no importa. Ellos dicen, la vida opera a través de una ley universal que se llama karma. Lo que te llega a la vida es por algo. Los problemas, la suerte, los triunfos, los fracasos que uno dice que tiene, te están mandando un mensaje. Y el estar atento, el tener esa recta atención, hace que estemos permanentemente con una óptica de aprender de la vida y del entorno. Las cosas no suceden por azar, las cosas no operan de manera fortuita, todo pasa por algo. Es decir, ellos no creen en la casualidad, sino que en la causalidad. Ley de causa y efecto es lo que genera el comportamiento del entorno, el modelo del mismo. Entonces, de manera sintética, hemos visto ideas fundamentales como, falta una, perdón, y una vez tengamos la atención en el entorno, algo nos va a llamar poderosamente a enfocarnos en ello, y ahí vamos a tener concentración. Tú no puedes concentrarte en algo que previamente no hayas detectado. Y entonces cuando uno tiene un problema, una oportunidad, un evento en el entorno, llama tu atención, te concentras en él y sacas el aprendizaje. Y cuando se saca el aprendizaje no puedo decir, bueno, aprobé la materia. Chévere, ya entendí que en la vida, ¿saben que ellos tienen una idea bien bonita? El budismo tiene esto y dice, el olvidar, las personas que no son atentas y concentrados tienen un gran peligro, y es que les pueden estar pasando los mismos problemas a lo largo de la vida. Porque se les olvida y dice, ay, ya me había pasado esto y volví a caer en es cierto, dice, desatento. ¿De quién es la culpa? Tuya por estar desconcentrado, pues no te diste cuenta que volvía al mismo problema. Es que no sabía, que bueno, desatento. El problema les pega aquí una vez y dice 5 años más, otra vez aquí una vez. Qué raro que siempre tengo el mismo problema. Desatento. No está viendo el mensaje que debería estar interpretando de la vida. Ok, por último, como les decía, de manera sintética, trabajar con estas ideas de manera práctica, buscar el sattva, el equilibrio, el justo medio, buscar los puntos de equilibrios personales. Número 2, entender que el dolor es vehículo de conciencia y que es inevitable el dolor. Solo podemos dosificar el nivel de sufrimiento que las cosas nos generan y nos impactan. Número 3, entender que el dolor se da a través de los apegos y que hay que aprender a leer en qué momento de la vida estás generando apegos con cosas que algún día van a dejar de existir. Es así. Bueno, en nombre de Valor Humano les damos las gracias por esta visita que nos han hecho. Esperamos que la clase les haya dejado algo de manera práctica. Y bueno, están invitados a la clase del primer nivel, como vieron al inicio. Esta es la sexta clase. La 50ª, no. Que tiene este curso. La próxima semana, ¿qué cosa? Son un montón de elementos. La próxima semana toca Egipto. La próxima semana nos vamos para Egipto. Y ahí vamos a contar otro. Nos vamos a ir desde imagínense, desde la India nos vamos para Egipto, a otra corriente cultural para otro mensaje. El próximo martes se abre el curso de primer nivel, al cual estas personas están viniendo desde cero, y es tener la oportunidad de volver a hacer el recorrido
completo de esta materia de ética. Así que están invitados, la clase es a las 6:30, es una vez a la semana, todos los martes, 2 horas, de 6 a 8 de la noche. El curso dura aproximadamente 5 meses, viniendo solo los martes, y después de ese curso ustedes tienen la opción de pasar a ser miembros de la Asociación Internacional Nueva Acrópolis. La escuela, para los que no han llenado su formatito, siempre tiene actividades de índole cultural. Tenemos este viernes y sábado una exposición de bonsái en el Mall Multiplaza. Están invitados si quieren darse una paseadita ahí en la parte baja, donde hay una placita ahí por Sara. Vamos a tener una exposición de bonsái. Tenemos cursos de tiro con arco, lectura veloz, danza, todos de índole cultural. Y les recomiendo, el próximo martes es el día de la apertura de esta materia. En esa lo que vamos a ver es un recorrido de los temas a tocar, porque esta clase que acaban de recibir es de una de las cátedras, que es de ética, y las otras materias que se llevan de manera paralela es sociopolítica y filosofía de la historia, todas vertidas así como la hemos dado el día de hoy, donde no nos interesa intelectualismo, nos interesa un dato que me deje un aprendizaje y que se pueda llevar a la práctica. Así que están invitados. Les agradezco mucho por haber asistido y los esperamos próximamente. Feliz noche.